Bien, buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes otra vez aquí, saludarlos y en especial saludar a mi hermano Erwin, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Eso nada más, aparte del arroz frito, eso es otra cosa. Pero aparte de eso, ver a Erwin y al resto de ustedes es un placer para mí. Gracias por habernos acompañado y qué le parece si podemos tener una oración para comenzar nuestro programa de esta noche. Amén. Amante Padre, Señor, tantas gracias que te damos por todas las bendiciones inmerecidas que derrochas sobre cada uno de nosotros. Nos has cuidado, nos has protegido, nos has alimentado, nos has dado trabajo, nos has dado sustento, nos has dado salud. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos de ti. Te rogamos que en este momento bendigas esta reunión con tu presencia. Creemos en tu promesa de donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Y es por eso que invocamos el nombre de Cristo en este momento. Le damos la bienvenida y le rogamos al Espíritu Santo que se mueva libremente entre nosotros, que ponga palabras en mi boca y abra las mentes y los corazones de cada uno de nosotros, de manera que el mensaje que compartiremos esta noche pueda ser aceptado y puesto en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Feliz cumpleaños. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Sobre todo cuando hay niños. Happy birthday. Los cumpleaños ya para nosotros que estamos un poquito más mayorcitos, ya significan otra cosa, casi que un año de victoria, sobreviví otro año. Pero para los niños, una fiesta de cumpleaños, que tremendo. A ellos se les olvida, pero a nosotros que somos los padres no se nos olvida. Yo me acuerdo de las fiestas que preparaba mi esposa. Yo lo único que hacía era poner la plata, pero ella hacía todo lo demás. Los juegos y los disfraces y que si la piñata y la comida. Entonces me acuerdo de los muchachos, ella tiene disfraces de ellos todavía, de cuando estaban chiquitos, que si estaban de moda tal personaje, entonces lo vestía de eso, o era otro y lo vestía de otro, y ellos no se acuerdan, pero nosotros sí nos acordamos. Y cuando vemos la foto, casi que nos dan ganas de echarnos a llorar. Nuestros bebés, ¿qué pasó con ellos? Para los que tengan niños chiquitos, oiga, atesórenlos, porque se van así, se le van de las manos así. De momento se están graduando de la high school y ya están viendo a ver a qué universidad que van a ir. Y ya usted dice, ¿pero qué pasó? Feliz cumpleaños. Ahí estaba un hombre delante de la cruz, viendo cómo Jesús moría lentamente. Este hombre había tenido contacto con Jesús, pero ahora posiblemente se preguntaba, ¿por qué no lo conocí más? ¿Por qué no me acerqué más a Él? ¿Por qué no busqué más de Él? ¿Por qué no traté de conocerlo mejor? Y mientras estaba allí parado delante de aquella cruz, escuchando a la gente haciendo chistes y diciendo barbaridades, aquel hombre estaba en silencio. Su nombre era Nicodemo. Nicodemo había conocido acerca de Jesús. Había escuchado acerca de un hombre que entró en el templo y barrió las mesas de la gente que estaban vendiendo allí, porque decía que habían convertido aquello en una cueva de ladrones. El templo de Dios, convertido en una cueva de ladrones. Y en 2 ocasiones Jesús había entrado y había hecho eso. Nadie jamás se había atrevido a hacer semejante cosa. Pero había escuchado otras cosas acerca de este hombre. Había escuchado que hacía milagros y que sanaba gente y que los que eran ciegos ahora veían y los que eran mudos hablaban y sanaciones, gente que aún hasta que decían que habían muerto y estaban vivos. ¿Y cómo era posible eso? Nadie había hecho semejantes cosas, pero este hombre las había hecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo me hubiera gustado conocerlo mejor? Pero
El miedo no lo dejó. Mientras él estaba allí delante de aquella cruz, se le acercó otro hombre que él conocía muy bien, José de Arimatea, y hubiera dado lo que no tengo por haber sido una mosca parada allí entre la conversación entre José de Arimatea y Nicodemo. Dos hombres que eran parte del Sanedrín judío. El Sanedrín era el máximo exponente del gobierno judío, el que controlaba la teología del pueblo y controlando la teología lo controlaba todo. Y tanto Nicodemo como José eran miembros de ese Sanedrín. Quizás José se acercó en algún momento a Nicodemo para preguntarle, ¿lo llegaste a conocer? Bueno, fui una vez a verlo. Y tuve la oportunidad de acercarme más a él, pero no me atreví. Yo tenía mis razones. José, ¿tú no lo conociste? La verdad que no. Sabía de él y fui a lugares donde él estaba y lo vi de lejos, pero nunca me acerqué. ¿Y por qué no te acercaste, José? Por las mismas razones por las que tú no te acercabas a él. ¿O es que tú sí te acercabas? No. Yo sí fui a verlo una vez. Yo fui de noche. De noche no te ven. Y yo no quería que me vieran. Porque si la gente me veía, eso iba a afectar mi posición en el Sanedrín frente a los judíos. La gente ahora iba a decir que ese que llaman Mesías, ahora un miembro del Sanedrín está yendo a verlo. Entonces, ¿será que yo estoy diciendo que él es el Mesías? Yo no sé si él es el Mesías o no. Yo sé teológicamente, proféticamente, que nosotros estamos esperando un Mesías, pero yo no sé si él era el Mesías, y míralo ahora ahí, y dime tú, José, si ese es el Mesías. Pero yo también pensaba que yo podía ayudarlo más en mi posición como miembro del Sanedrín si no me acercaba tanto a él. Porque estaban tratando de hacer cosas contra él. Y a pesar de que yo no sabía quién era, todo lo que escuchaba era bueno. Él no hablaba mal de la gente. Él no decía que mataran a la gente, que apedrearan a la gente. Al contrario, paraba a la gente cuando iban a hacer algo malo, cuando iban a hacerle daño a alguien, él se ponía en el camino y no lo dejaba. Y todos los milagros que decía la gente que hacían eran cosas buenas. José, ¿tú conociste algo malo que dijeran? Nunca. Por eso yo preferí mantener mi posición y protegerlo desde adentro para que no le hicieran tanto daño. Pero ¿sabes qué? Que ahora me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué dice eso, Nicolás? ¿Por qué digo eso? Tú lo trataste de ayudar también. Yo estaba allí en el Sanedrín cuando tú también estabas tratando de ayudarle para que no le hicieran cosas. Pero ¿sabes una cosa, José? Que tú y yo fuimos un par de tontos los dos. ¿Por qué dice eso, Nicodemo? Míralo donde está ahí. ¿Cuál fue la ayuda que tú y yo pudimos hacerle? Si lo pudimos ayudar, ¿cómo está ahí? Perdimos la oportunidad de acercarnos a él para ayudarle y míralo. ¿Qué ayuda le dimos tú y yo? ¿Para qué servimos? Hicieron una reunión del Sanedrín de noche. A ti tampoco te llamaron, ¿verdad, José? No. ¿A ti tampoco, Nicodemo? Seguro que no. Ellos saben que las reuniones de Sanedrín para hacer juicios de noche son ilegales. Porque los juicios no se hacen de noche. De noche está aquel que quiere esconderse. Sí, como tú cuando fuiste a verlo de noche. Sí, como yo cuando fui a verlo de noche. Yo no quería que nadie se diera cuenta. Por eso fui de noche. Y por eso hicieron ellos su juicio de noche. Porque no sabían, no querían que nadie supiera lo que iban a hacer. Presentando testigos falsos y diciendo semejante bajeza de este hombre para después hacerle lo que le han hecho. Todo esto es ilegal. Tú y yo lo sabemos.
¿Y qué hicimos para ayudar? Bueno, Nicodemo, si él hubiera querido que hiciéramos algo, quizás nos hubiera despertado a medianoche. Quizás hubiera venido un ángel a vernos y nos hubiera despertado. O sea, son muchos quizás. Pero yo hubiera podido tener control de mi vida acercándome a él. Y no lo hice. ¿Te cuento lo que pasó cuando fui a verlo? Sí, dime, Nicodemo, ¿qué pasó? Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, dice Nicodemo, sabemos es plural, es más de uno los que saben que él viene de Dios. Nicodemo no dice yo sé, dice sabemos, o sea que había más dentro del Sanedrín, dentro de la élite judía, que sabían que Jesús venía de Dios. ¿Y por qué venía de Dios? Por la forma en que habla, por la forma en que se comporta, por las cosas que hace, por sus frutos los conoceréis. Sabemos que viene de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, yo no pude entender qué quería decir aquello. ¿Cómo que nacer de nuevo? Yo estoy seguro que estás usando un tipo de lenguaje simbólico, porque yo estoy seguro que tú no me estás diciendo a mí que con la edad que yo tengo que meterme en el vientre de mi madre. Yo presumo que tú estás usando algún tipo de lenguaje simbólico para querer enseñarme algo, pero yo sé de ti, Jesús. ¿No sabes tú quién soy yo? ¿No sabes tú quién soy yo dentro de los judíos? ¿Cómo me estás diciendo a mí que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo para qué? ¿Quién hace mejores obras que yo? ¿Quién da mejores ofrendas que yo? ¿Quién guarda más sábados que yo? ¿Quién es más educado que yo? ¿Quién alaba más a Dios que yo? ¿Quién va más al templo que yo? ¿Quién hace más cosas que yo? ¿Cómo me estás diciendo a mí que yo tengo que nacer de nuevo? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué es lo que quieres decir cuando me hablas de que hay que nacer de nuevo? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no pudo obtener la respuesta aquella noche para esa interrogante en su mente. ¿Qué quiere decir Jesús cuando me dice a mí que yo tengo que nacer de nuevo? Yo entendería que él, si le estuviera hablando a un adúltero, le tiene que decir que tiene que nacer de nuevo porque efectivamente ha pecado. Y si le ha dicho a un ladrón, o si le ha dicho a alguien, a un pecador que tiene que nacer de nuevo, pues sí, yo lo entiendo, pero a mí no. Yo no tengo que nacer de nuevo. ¿Qué voy a nacer de nuevo yo? Yo conozco todas las cosas. Yo me conozco todas las profecías. Yo soy el que le explica a la gente lo que va a pasar. Yo soy el que voy al templo. Y cuando llaman para que alguien tenga la oración y dicen, ¿quién podrá orar? Yo no digo el que soy yo, pero la gente me señala y dice, Nicodemo. Y está bien, yo oro. La gente me conoce. ¿Cómo es eso posible?
Nicodemo también recordó algo que Jesús le dijo aquella noche, que tampoco pudo entender. Se encuentra ahí mismo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la serpiente del desierto contigo? Nicodemo estaba claro en lo que al evento al que Jesús se estaba refiriendo. Y para que nosotros estemos claros también, vamos a ir allá. Se encuentra en el libro Números, capítulo 21. Números 21, versículos 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué le pasaba al pueblo? ¿Sería que el pueblo no tenía que comer? ¿Sabe que no? Porque ahí en el mismo versículo donde le dice que el pueblo dice que no tenemos pan ni agua, le dice que estamos hastiados de este pan liviano que nos manda. ¿Cuál era el pan liviano que le mandaba? Lo que ellos referían como el pan liviano. El maná. El maná caía, y el maná tenía diferentes formas en las que usted se la podía comer. Se la podía comer crudo, se la podía comer cocinado en diferentes formas. O sea, que era un alimento que usted podía hacer varias cosas con él. Pero en un momento determinado los judíos empezaron a decir: ay, pero allá en Egipto yo comía pescado, y yo comía mi pedacito de carne, y yo comía mi vegetalito, y yo me comía mis veggie. Y yo decía: pero ¿qué es esto? Y ahora todo lo que nos dan este maná, que nos den otra cosa. Para eso es que me sacaste a mí de Egipto, para darme este maná que me tiene hastiado ya. Pues cuando Dios trata de bendecirnos, muchas veces somos nosotros los que rechazamos la bendición de Dios. Pues Dios lo que estaba tratando era de preparar ahora físicamente a su pueblo para el trabajo que ellos iban a tener que hacer, para poder entrar en una tierra donde habían gigantes, efectivamente. Dios lo sabía. Dios no le hacía falta que mandaran a nadie para mirar allá. Él sabía que para donde él iba al pueblo de él, la gente que estaban allí se los comían vivos a ellos. Dios los estaba preparando para que pudieran ir. Al final de cuentas era Dios el que iba a ir delante de ellos. Él era el que iba a luchar la batalla. Pero ahora los estaba preparando. Y el pueblo dijo: yo no quiero más de esto. Y cuando el Señor retira su bendición de alguien, mira, hermano, no es que Dios le haya dicho a las serpientes: vayan y muerdan a esa gente. Es que cuando tú no estás bajo la luz, la única opción que te queda es la oscuridad. No hay otra opción. Cuando si aquí hay un foco de luz y tú caminas y te alejas del foco de luz y tropiezas, eso no es culpa del foco ni del que puso el foco. Es culpa tuya porque tú caminaste y te fuiste lejos del foco.
Y tú te hubieras quedado caminando con el foco, tú hubieras visto los huecos que hay, las piedras que hay, las serpientes que hay. Pero como no lo hiciste, te apartaste de Dios y ahora tienes las consecuencias directas de todo aquel que se aparta de Dios. No es que Dios mande a que estas cosas sucedan, es que van a suceder por naturaleza propia porque tú te apartaste de Dios. Y ahora la bendición de Él, porque tú la dejaste, ya no te cubre. Ya su luz no te alumbra. No porque Él no quiera, es que tú la rechazaste. Y ahora, ¿qué tiene que pasarte? Lo que pasa en la oscuridad, hermano. Eso es lo que tiene que pasarte a ti. Y eso es lo que le pasó a esta gente. Cuando ellos se apartaron de Dios y rechazaron la bendición de Dios, todo lo malo que había a su alrededor empezó a caerles arriba. Dios tenía a sus ángeles aguantando los vientos, aguantando las serpientes, aguantando los malhechores, aguantando todo. Pero usted quiere, si tú quieres, yo retiro mi mano. Eso es lo que tú quieres. Retírate. Y vas a ver cómo te va. Y ya sabemos cómo le fue a aquellos pobres muchachos. Empezaron las serpientes allí a picar y a picar y a picar y a picar y se estaban muriendo. Y entonces se dieron cuenta, efectivamente, esto no pasaba cuando Dios estaba sobre nosotros. Perdónanos, Señor. Mire, y el Señor te perdona. Pero hermano, la picada que te dio la serpiente, esa te la tienes que comer. Esa no te la quita nadie. Te apartaste de los caminos del Señor, empezaste a andar con malas compañías y una noche fue porque nos llevamos una bobería y otra noche fue porque nos metimos en la casa de alguien para robarlo, nos cogieron preso y nos metieron 20 años de cárcel. Hermano, esos 20 años alguien se los tiene que tragar. Esa es la consecuencia directa de lo que yo hice. Eso no quiere decir que Dios no me acepte cuando yo le pida perdón. Cuando yo sea un pecador arrepentido y yo vaya delante del Señor, el Señor me perdonará y para Dios será como jamás yo me hubiera robado nada en la vida. Pero para los hombres no. Y hay un precio que pagar. Y ahora ellos le piden perdón a Dios y le dicen, Moisés, habla tú, pregúntale, pídele, dile que de alguna forma, está bien Moisés, constrúyete una serpiente de bronce y ponla. Y cada vez que los piquen, no es que no los van a picar más, porque ahora ellos van a tener que experimentar lo que es la fe. Cada vez que los pique una serpiente, ellos van a tener que mirar la serpiente de bronce. Y si miran la serpiente de bronce, no se van a morir. ¿Qué lógica existe entre que te pique una serpiente con veneno y tú mires un aparato de bronce y ese veneno se desaparezca? Científicamente, ¿cómo tú puedes explicar eso? Eso no tiene explicación, mi hermano. Por eso muchas veces el mundo trata de explicar a Dios usando la ciencia y están perdidos. Porque el Dios de la ciencia no está sujeto a la ciencia. Él es el Dios de la ciencia. Amén. Él creó la ciencia. Amén. Cuando Dios dice 2 más 2 es 5, es 5, compadre. Y lo único que tiene que hacer el pueblo es creer que es 5 porque lo dijo Dios. Eso es todo. Amén. Cuando tratamos de encajonar a Dios con la ciencia, la matemática, lo que sea, Dios no puede ser encajonado en ningún lado. Dios es demasiado grande, demasiado poderoso. Es demasiado incomprensible para nosotros para poder encajonarlo en algo, para poder entenderlo. ¿Cómo esta mente va a poder entender eso? Pero había un concepto que el Señor les necesitaba enseñar. Era el concepto de la fe. Si Dios te dice, mira la serpiente y vivirás, eso te es suficiente. No me preguntes cómo. Dios diría, no me estés preguntando cómo es que eso va a suceder, porque el cómo es un asunto mío, no es un asunto tuyo. Lo único que tú tienes que hacer es mirar a la serpiente. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Si tú tienes fe, mira a la serpiente y tú quedarás sanado. Eso es todo. Eso es todo lo que tú necesitas saber. No me preguntes más nada. Y déjeme decirle que para el que lo muerde una serpiente, es igual como para el que tiene un dolor. No me interesa cómo, pero quítame. ¿Te ha pasado un dolor de muela alguna vez?
¿Te ha pasado un dolor de estómago alguna vez? ¿Te ha pasado una piedra por el riñón alguna vez? Te he pasado 3, mi hermano. Mire, quítenla, yo no sé cómo, pero quítenla. No me importa cómo, que mira el arbolito, yo no sé qué voy a hacer, pero hermano, hagan algo conmigo. Nicodemo se quedó pensando, entonces, ¿y qué me habrá querido decir él? Yo no entiendo. Y Nicodemo se fue. Nicodemo se fue aquella noche de su reunión con Jesús con más preguntas de las que trajo. Él traía preguntas para Jesús. Él al final de cuentas quería preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Dime, ¿eres tú el Mesías? Nunca llegó ahí. O sea que se fue con esa pregunta y se fue con las otras 17 preguntas que le puso Jesús en la cabeza. Se fue con todas ellas. Y se pasó 3 años que pudo haberse acercado a Jesús y no lo hizo. Con todas aquellas preguntas dando vueltas. Y ahora está delante de Jesús queriendo preguntarle, pero es que ya aquellas preguntas ya no importan. Estás muriendo. Estás muriendo. Y de momento escucha a Jesús hablar. Elí, Elí, lama sabactani. Y algunos que estaban allí estaban mofando, diciendo, ¿qué dice? ¿Está llamando el profeta Elías? ¿Qué dice? ¿Es que ya está borracho? ¿Está llamando al profeta Elías? Nicodemo sabía que no era ningún profeta Elías a quien él estaba llamando. Porque aquello que Jesús dijo aquella noche allí, Nicodemo sabía exactamente qué es lo que estaba diciendo. No solo porque Nicodemo sabía arameo y sabía qué es lo que estaba diciendo Jesús, sino porque ya Nicodemo había escuchado esas palabras a través de la Escritura antes. Salmo 22. Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista le pregunta a Dios. ¿No le has preguntado a Dios nunca nada? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y el salmista, en el medio de su sufrimiento, dice, Dios mío, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani. El salmista sentía ese dolor y Nicodemo, conociendo la palabra, sabía que eso que Jesús estaba diciendo ya lo habían dicho en los tiempos de los salmos. Ya el salmista había hablado. Y en realidad las palabras del salmista no eran más que el reflejo que había en el corazón de aquel hombre, de que se sentía desesperado y abandonado, en una medida como se sentía Jesús en ese momento. Y el por qué es otra historia y es otro tema. Pero eso es lo que está oyendo Nicodemo, y Nicodemo sabía lo que estaba oyendo. Pero de igual forma que Nicodemo conocía el Salmo 22, 1 y 2, conocía los versículos 23 y 24. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Le oyó. Nicodemo sabía que Dios estaba oyendo a Jesús, de igual forma que había escuchado al salmista. Nicodemo sabía que Dios estaba allí para escuchar. Pero ¿cómo perdí tiempo no habiéndome acercado a él? 3 años que pude haberme acercado a este hombre para que él me ayudara a acercarme a Dios, y yo me mantuve en la misma penumbra y en la misma tiniebla que después acuso ahora a los otros judíos de haber enjuiciado a Jesús.
¿qué voy a poder hacer ahora? De momento se oscurece el cielo. La gente empieza a llorar, a gritar. Ya no estaban riéndose, ya no estaban haciendo chistes, ya no estaban escupiendo ni tirando piedras. Ahora sienten que hay una presencia específica, especial en ese lugar y que se ha oscurecido todo el lugar. ¿Será que Dios efectivamente está aquí? Y quizás Nicodemo estaba para decir, si está aquí, capaz que esté por culpa mía. Porque yo pudiendo haberlo aceptado, no lo acepté. Porque yo pudiendo haberme acercado a Él, no me acerqué. ¿Qué hice? Desperdicié mi tiempo. Lo que sea que vaya a pasar, que pase. Porque yo no voy a ser igual que esta otra gente que están corriendo y no saben a dónde van. Yo no lo voy a abandonar más. José, tú y yo nos vamos a quedar aquí. Y que pase lo que pase. Aquella noche, Nicodemo conoció el significado de nacer de nuevo. Y es por eso que esta noche yo puedo decir 2000 años más tarde, feliz cumpleaños, Nicodemo. Naciste de nuevo. Eres un hombre nuevo. Y es por eso, mi hermano, que vengo a traerte el llamado a ti también. Nicodemo perdió mucho tiempo por sus razones, y todos tenemos razones. Yo tengo mis razones por las cuales no acepto el llamado, y el otro tiene sus razones, y el otro tiene las otras, el otro, y las razones en realidad no importan. Y a veces nos suenan hasta razonables. Para Nicodemo le parecía muy razonable que él se quedara metido en el Sanedrín protegiendo a Jesús y no acercándose a él. Pero ese no era el camino. Jesús no necesitaba a Nicodemo para que lo protegiera. Jesús lo que quería es que Nicodemo se acercara a él y lo aceptara. Eso era todo lo que él quería. El día que Dios necesite quien lo proteja, mi hermano, tenemos que cambiar de Dios. Jesús no necesitaba a nadie que lo protegiera. Si él hubiera querido, una legión de ángeles se hubiera aparecido. Y un día pasó un solo ángel. Y ya sabemos lo que dicen las escrituras, que le pasaron a 185,000 soldados. Con un solo ángel. Una legión de ángeles hubiera querido venir. Supongo que estarían en el cielo amarrados, pero vamos. Puede venir. Porque esto tiene que pasar. Porque a Nicodemo yo necesito salvar. Porque este ladrón que está aquí a mi lado, yo necesito salvarlo. Porque esta gente que están hablando y diciendo estas cosas, yo necesito salvarlos. Porque estos soldados, yo necesito salvarlos. Señor, perdónalos, es que no saben lo que hacen. Nicodemo perdió tiempo. Pero cuando llegó este momento, él aceptó a Jesús. Y dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio de Jesús. Y fue uno de los pocos hombres, él y José, que no salieron huyendo y se quedaron allí. Y que después de muerto Jesús, fueron a ver a Pilato para pedir el cuerpo. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban todos los discípulos? ¿Dónde estaban todos los que comieron pan y comieron pez? ¿Dónde estaban todos los que les sanaron la lepra y les dieron vista y caminaron? ¿Dónde estaban? Los que estaban allí eran Nicodemo y José. No es tan importante el hecho de que hayamos perdido el tiempo. Eso es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Lo que ha pasado, ha pasado. Pero no es tan importante lo que ha pasado como lo que ha de pasar. Eso es lo crítico en nuestras vidas. José y Nicodemo lo aprendieron esa noche. Y yo te insto, mi hermano, para que tú lo aprendas esta noche. Para que tú aceptes el nombre de Jesús como tu Salvador. Para que tú des el paso al frente y le aceptes en espíritu y en verdad. Bajando a las aguas para hacer como Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Tienes que dar testimonio público de que me has aceptado.
Porque a Jesús no se le acepta en la oscuridad, se le acepta en la luz. Soy nueva criatura porque he aceptado a Jesús. Y esta noche el llamado es para que lo aceptes. Para que tomes una decisión en tu vida. Olvidando lo que haya pasado. Lo que haya pasado ya pasó. It's over. Lo importante es lo que ha de pasar. Acepta al Señor Jesús y toma la decisión del bautismo. Baja las aguas. Saldrás de esas aguas siendo una nueva criatura. Eso no quiere decir que no pecarás más. No quiere decir eso. Eso no quiere decir que no te vas a poner bravo más. No, eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir que vas a ser un ser perfecto de ahí en adelante. Pero lo que sí quiere decir es que le estás dando permiso a Dios para que trabaje en tu vida. Amén. Eso es lo que quiere decir. Amén. Porque el Dios del universo nunca se va a forzar en ti. Dicen, Dios es omnipotente y lo puede hacer todo. Y eso es cierto. Pero en realidad hay una cosa que Él no puede hacer. Y es imponer su presencia en ti. Tú tienes que pedirlo. Y yo te insto para que tú lo pidas. Que tú le abras las puertas de tu corazón. Le aceptes como tu Salvador. Y le des la oportunidad para transformarte. Como José y Nicodemo fueron transformados aquella noche. Amén. Como el ladrón fue transformado aquella noche. Como soldados fueron transformados aquella noche. Porque Dios tiene poder para transformarlos. Amén. Y está esperando solo que tú le des permiso para hacer algo grande en la tuya. Amén. Oramos. Padre eterno, Señor, hemos visto estos grandes relatos de tiempo antiguo. Cómo, Señor, las cosas sucedieron y hombres que habían perdido el tiempo, en un momento determinado tomaron una decisión deseando no perder más tiempo. Y allí Nicodemo y José de Arimatea entregaron sus corazones a Jesús. Te ruego, Señor, que tú en esta noche tomes nuestros corazones. Te ruego, Señor, en esta noche que tú entres a nuestros corazones, que tú nos transformes, que nos ayudes a vivir la vida en la forma en la que tú quieres que vivamos. Que nos ayudes para que tomemos una decisión de vida para vida eterna. Y próximamente, Señor, si aquí hay alguno que no haya pasado por las aguas bautismales, que no demore más, que se acerque al pastor, que vaya a la iglesia y que clame pidiendo salvación. Que baje a las aguas, no porque en ellas está la salvación está en Jesús. Amén. Pero a través del rito del bautismo, damos testimonio público de que hemos aceptado al nombre de Jesús como nuestro Salvador. Y así el Espíritu Santo podrá trabajar en una forma más poderosa en nuestras vidas. Amén. Haciéndonos nuevas criaturas para que donde quiera que estemos nosotros haya un embajador de Cristo Jesús. Amén. Bendice, Padre, este hogar y todos los que aquí nos encontramos. Que tú perdones nuestros pecados y que desde hoy y para siempre tu presencia nunca se aparte de nosotros. Amén. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en
verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te amaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Entonces,